Apcas, que no te lo cuenten. Escúchalo. Mariluz Cortés Suárez vio la luz del mundo en Huelva, en el Hospital Juan Ramón Jiménez, el 12 de diciembre de 2002. Su hogar, el número 4 de la Plaza Rosa, en la barriada de El Torrejón, era un rincón donde resonaban las risas y las canciones. Sus padres, Juan José Cortés Fernández, pastor gitano de la Iglesia Evangélica de la Filadelfia, e Irene Suárez Fernández, trabajadora incansable de la Fundación Secretariado Gitano, la consideraban un regalo divino. La pequeña compartía sus días con dos hermanos, Daniel y Juan José, de 13 y 10 años respectivamente. Su risueña personalidad y afición por el baile y el canto eran solo algunas de las joyas que adornaban su corta vida. Un día de 2008 salió a comprar golosinas al kiosco y no volvió jamás con vida. Este es el caso del asesinato de Mariluz, un caso muy mediático que tuvo a España en vilo mucho tiempo. Hola, soy Marc Trucco. Bienvenidos a Juicios de Crímenes, un podcast de crímenes ibéricos donde te contamos casos de asesinatos y sus juicios. Una creación de Apcas bajo la dirección de Joan Prats y la producción de Marc Jiménez. Empezamos. Mariluz, aunque brillante en el colegio, no era solo una mente despierta. Su destreza para el dibujo y su disposición para ayudar en las tareas domésticas la convertían en un faro de alegría en su hogar. Siempre cercana a su madre, disfrutaba de las tardes acompañándola al mercadillo o deleitándose con dibujos animados en sus momentos de ocio. Las vacaciones recientes la llevaron a emocionarse en el parque acuático y el zoo Marine de Albufeira, en Algarve, donde la playa se convertía en su refugio preferido. Sin embargo, el destino tejió un relato desgarrador el 13 de enero de 2008. Un domingo frío y lluvioso. Mariluz desapareció en el silencio de la tarde cuando descendió de su hogar con la simple misión de comprar palomitas en el kiosco María Las Carrasco en la Avenida de las Flores. Un acto rutinario que desencadenó la tragedia. La ausencia de su madre, enferma aquel día, y un encuentro en el kiosco con Fernando Salazar Koopman, dueño del establecimiento, marcaron el inicio del misterio. Desde entonces, el rastro de Mariluz se esfumó en la bruma de la incertidumbre. La desesperación de la familia se transformó en movilizaciones por varias ciudades, con la esperanza de hallarla sana y salva. Psicólogos de la Cruz Roja brindaron apoyo, manifestaciones multitudinarias se sucedieron, pero el paradero de Mariluz continuaba siendo un enigma. Así se expresaba su padre en una de esas movilizaciones. Yo creo que mi hija no se merece que le paguen de una mala manera. Mi hija se merece que tener una vida digna con sus padres. Y esperamos que aparezca bien. 54 días de angustia se deslizaron antes de que la cruel verdad saliera a flote. El 7 de marzo de 2008, un empleado de una refinería de Cepsa descubrió el cuerpo de la pequeña flotando en la ría de Huelva. La conmoción se apoderó de la comunidad y, a pesar de los días que transcurrieron, el dolor seguía siendo fresco. La autopsia, realizada en el Instituto Anatómico Forense, arrojó detalles estremecedores. El cabello escaso, las uñas ausentes, las diatomeas en la médula ósea indicando que la muerte ocurrió por sumersión. Sin embargo, el profesor Luis Frontela, con una segunda autopsia, trajo consigo revelaciones más escalofriantes. Lesiones en las muñecas indicando resistencia, marcas de violencia en los muslos, golpes adicionales en la cabeza y fibras negras profundamente incrustadas, testigos mudos de la brutalidad infligida. Frontela no eludió la verdad, declarando que se trataba de un homicidio y no de una simple muerte por ahogamiento. La versión oficial nuevamente divergía de la cruda realidad. La tragedia de Mariluz se convertía en una herida que desafiaba el consuelo, recordándonos que, a veces, la búsqueda de la verdad puede resultar más desgarradora que la propia tragedia. En el otoño de 2007,
3 meses antes del trágico suceso que envolvería a Mariluz, Santiago del Valle decidió cambiar su residencia al número 1 de la Avenida de las Flores en Huelva. Este lugar, que una vez perteneció a sus padres, se convertiría en el nuevo hogar compartido con su esposa y su hermana Rosa. Curiosamente, este cambio lo situó a escasos pasos de la morada de Mariluz, añadiendo un elemento inquietante al tablero de la historia. En noviembre, Santiago se inscribió en los cursos para adultos del Instituto San Sebastián, el mismo colegio al que asistía la pequeña. Nacido el 22 de febrero de 1965 en Huelva, Santiago del Valle García provenía de una familia numerosa, 9 hermanos, 3 niñas y 6 niños, él ocupando la 4ª posición. Su padre Juan se ganaba la vida en la venta ambulante, mientras que su madre, María, se desempeñaba como limpiadora. La carga económica de la familia recaía en una pensión por invalidez concedida a Santiago cuando era aún joven. La Consejería de Asuntos Sociales andaluza había reconocido una invalidez del 75% debido a su batalla contra la esquizofrenia. Con todo, Santiago se casó con Isabel García y se mudaron a Cazalla de la Sierra. Isabel tenía un coeficiente intelectual de 47, equivalente a retraso mental moderado. Volvieron a Huelva para vivir en la casa de la madre de Santiago, en la que permanecieron hasta que la hija mayor del matrimonio pereció atropellada por un camión. Recibieron una indemnización de 120.000 euros que emplearon en comprarse un piso en Sevilla, en el barrio de las 3.000 viviendas. Pero tras una condena del matrimonio por abusos sexuales a su hija, vendieron el piso y se trasladaron a Gijón. Allí del Valle fue denunciado por ciberacoso por la madre de una niña de 13 años y se dictó una orden de alejamiento contra él. El ciberacoso había pasado a mayores y Santiago se había presentado en casa de la menor e incluso en el Instituto Matajove, donde estudiaba. Volvieron a Sevilla para ocupar una chabola. Del Valle se quejó a sus hermanos de las condiciones en las que estaba viviendo y estos decidieron permitirle que se alojara en la antigua vivienda familiar en Huelva. Según su hermana Rosa, su hermano le pidió entonces que lo llevara a Sevilla para traerse a una supuesta hija de unos 6 o 7 años, salida de una relación extramatrimonial y que vivía con su abuela. En total, desde el año 2001, Del Valle había estado implicado en 5 casos de abuso de niñas, pero jamás había sido enviado a prisión. Había empezado a abusar de su hermana Catalina cuando la niña tenía 5 años. Luego se le condenó a 2 años y 9 meses de cárcel por abusos hacia su propia hija, sin que su mujer hiciera nada por impedirlo, por lo que se le impuso la misma pena. Sin embargo, Del Valle había acudido en enero de 1999 al juzgado de guardia de Sevilla para denunciar abusos hacia su hija por parte de un profesor de gimnasia del Colegio Público Al-Mutamid de Sevilla, pidiendo una indemnización de más de 60.000 euros. El profesor estuvo imputado año y medio. Se acusó a Del Valle de haber falsificado un parte médico que sirvió de base para su acusación hacia el profesor. A los 43 años, Del Valle tenía un largo historial de abusos sexuales a menores, pero jamás había matado a nadie. ¿Qué le hizo cambiar para que empezara a matar? Horas después de la desaparición de Mariluz, sobre las 8:30 de la tarde, los padres de la pequeña acudieron a la casa de Santiago del Valle para registrarla. Entonces Del Valle había declarado que él no quería comerse a ese marrón. También había varios policías presentes. Se registró el coche de Rosa del Valle. El maletero del vehículo estaba húmedo y recién lavado, y en su interior había 2 cartones. El día 17 de enero, la Policía Judicial solicitó autorización al juzgado para pinchar el teléfono de Del Valle, pero no debía ser tan sospechoso porque, aunque se le interrogó, al igual que a decenas de vecinos de la zona, no se le llegó a tomar declaración de forma oficial. Finalmente, Del Valle fue detenido el 25 de marzo de 2008, más de 2 meses después, en la estación de autobuses de Cuenca. Había estado viviendo en la calle del Pozo, en el pequeño pueblo de Pajaroncillo, de apenas 50 habitantes, en donde había hecho vida normal en compañía de su mujer y su hermana. De repente, la versión oficial cambió. Ahora se decía que todas las pesquisas policiales se habían concentrado a las pocas horas de la desaparición de Mariluz en Santiago del Valle, que habría actuado con la complicidad y encubrimiento de su hermana Rosa y de su mujer, Isabel García. Las versiones que se llegaron a contar por parte de los implicados
fueron varias y distintas. Que fue un accidente, que la niña se cayó, murió y él se deshizo del cuerpo, que Rosa, la hermana, estuvo implicada en la desaparición del cadáver, aunque también se llegó a decir que la culpable era la hermana. Defendieron que no habían tenido nada que ver, que los habían presionado para declarar. Isabel, que defendió a su marido, lo delataría tiempo más tarde en televisión. Pero la verdad de las pruebas apuntaba a que Mariluz murió ahogada en el río y que seguramente había sido agredida, y las únicas personas que estuvieron implicadas en su desaparición y muerte eran Santiago del Valle, el paidófilo, su mujer sumisa y su hermana. Juan José, padre de Mariluz, tenía claro la culpabilidad de la familia del Valle. Nadie tiene culpa de lo que ha pasado, solamente la tiene uno, que se llama Santiago del Valle García, su mujer, su hermana y alguno más que pueda estar implicado. Cuando yo le pregunté a él por qué has entrado ahí, ¿tú sabes quién vive ahí? Digo, ¿quién vive ahí? Fulano de tal, se me cayó el mundo abajo. Entonces entendí que mi hija ya no aparecía. Estaba frío, estaba pálido. No le deseo ni un solo día de los 54 días que he pasado. No se lo deseo ni al asesino de mi hija, fíjense. No le deseo a nadie lo que he pasado. Por eso le pido a la justicia que actúe con toda rotundidad. Él siempre ha hecho lo que ha hecho conscientemente. Y no solamente con mi hija, la ha intentado con muchos más. Porque tiene antecedentes. Entonces, que no se esconda ese hombre tras un papel. Es culpable de un asesinato, ha matado a mi hija y tiene que pagar por ello. No solamente él, sino todos los que están implicados y todos aquellos que han tenido algo que ver con el asesinato y el encubrimiento de mi hija. Bueno, esperad un momento. Enseguida os sigo narrando más sobre este caso, pero os animo a que os paséis por merchapod.com en la sección de Crímenes Ibéricos y podáis ayudarnos para poder producir crímenes ibéricos, juicios de crímenes, crímenes deportivos o médicos asesinos, adquiriendo algún producto de merchandising dedicado al podcast. Allí encontraréis tazas, camisetas, sudaderas y mucho más con las portadas ilustradas de nuestra red de crímenes, y así podéis ayudarnos a mejorar nuestros podcasts. Encontraréis la dirección de nuestra tienda en Merchapod en la bio del podcast. Muchas gracias por la ayuda. Sin vosotros sería imposible realizar este podcast. Y ahora seguimos con la narración del caso. Apcas, que no te lo cuenten. Escúchalo. El deporte está lleno de momentos épicos, de grandes rivales, partidos inolvidables, jornadas para la historia y en algunos casos, puntualmente, golpes de efecto que lo cambiaron todo. Apcas presenta un podcast repleto de personas increíbles, de grandes deportistas y de momentos de situaciones que han pasado a los anales de la historia del deporte. Descubre Golpe de Efecto, un podcast con las grandes historias del deporte y los deportistas. Golpe de Efecto de Apcas ya en tu plataforma de podcasting. Pon la palabra Apcas en el buscador de tu plataforma de podcasting y conoce todas nuestras producciones. Apcas, que no te lo cuenten. Escúchalo. En el juicio de este caso, Santiago del Valle se declaró inocente, aseguró no tener relación con la niña y que sus declaraciones anteriores, autoinculpándose, habían sido fruto de la presión de la policía. A mí me coaccionaron en Cuenca para que yo dijera lo que ellos querían que yo dijera, una cosa que fuera creíble, nada más. Yo me ajusté a lo que la policía del caso me dio que dijera. Por eso yo he hecho tantas declaraciones que no coinciden unas con otras, porque yo no tengo ni idea de lo que le pasó a la niña, porque no estuve en ningún momento con la niña, en ningún momento, y el día que he estado yo, que lo demuestre, y siento por supuesto lo que le ocurrió, que yo también perdí una niña. Yo ya estaba acondicionado, señoría, a que yo era culpable, que yo me tenía que declarar culpable. Eso es lo que me decía a mí la policía del caso. Yo también quería que había cogido a la niña, que la había echado para acá, que la había echado para acá. Todo lo que... Yo hubiera filmado hasta la Madeleine. Porque yo ya estaba acondicionado. Isabel, la mujer de Santiago, se contradijo varias veces. Aseguró que él no pudo haber sido. Ese día estuvimos los dos juntos. Después, a las 5 menos cuarto, menos 10, recuerdo
que se despertó mi marido, me dijo: Isabel, vamos a salir o nos quedamos en el piso. Yo le dije, digo, no, vamos a salir a dar una vuelta. De hecho, Isabel acusó directamente a la hermana de Santiago de ser la culpable. ¿Usted va a declarar? No, yo me acojo al derecho a no declarar en contra de mi marido. ¿Y con respecto a su cuñada? De ella sí. ¿Cómo nos definiría usted su relación con Santiago? Refiero a su... Maravillosamente. Maravillosamente. Es un padre excelente. Bueno, ¿usted lo quiere mucho? Yo sí, más que nada en este mundo. Más que nada en este mundo. Rosa es un monstruo. Rosa es un monstruo. Santiago Rosa, no, Rosa es un monstruo. Mi marido no es ningún monstruo. El monstruo es ella. Es Rosa. ¿Usted recuerda si Santiago tenía la costumbre de observar desde las ventanas del salón? No, nunca. No tenía. Nunca. ¿Puso allí algunos plásticos o algunos periódicos? No, o esos algo? plásticos ya estaban puestos de antes por el monstruo. ¿Usted llegó a conocer a la familia de Marilú, a la familia Cortés? No, yo no conozco a esa familia, ni he conocido nunca a esa niña, nada. No los conocía. ¿Usted sabe si Rosa los conocía? Ella sí. Ella sí los conocía. Uy, ella lo conocía como la palma de la mano, ¿Sí? tanto a la niña como a los padres. Pero ¿y por qué sabe usted eso, Isabel? Porque ella me lo contó en su día. Yo ¿Ella? tengo un secreto guardado, que he estado ya casi 3 años con ese secreto, y ya hoy he venido para decidir contarlo ya. Pero Isabel también declaró que Santiago sí que se presentó en casa con la niña. La llevó a la ría de Huelva. Allí, cuando la sacó del carro, la niña recobró el conocimiento. Entonces la niña empezó a llorar. Ella le dio otro golpetón. Yo le dije, digo, ¿por qué la golpeaste y no la llevaste al hospital? Me dijo ella que ella no cómo la iba a llevar al hospital si la niña la conocía a ella. Por su parte, la hermana del acusado, Rosa del Valle, se negó a declarar ni para defenderse. Tiene derecho a no declarar. ¿Va a declarar usted? No. ¿No va a declarar? No. Pues nada. Bueno, quiero decir, a nadie quiere usted contestar, ¿no? A nadie. Ni acusaciones, ni defensa, ni nada, ¿no? No. En esta causa los forenses aportaron varias informaciones. Para empezar, el psicólogo explicó que Isabel, la esposa, estaba bajo su influencia. Si ella considera que, insisto, que tiene recurso intelectivo suficiente para considerar que debe ayudar de alguna manera a su marido, sí lo haría. Sí, entiendo que puede hacer eso. Es una persona que es muy sugestionable por parte de su marido, y debido a la relación peculiar que tiene y al cuadro clínico también que padece y a la psicobiografía particular de Isabel, entiendo que pueda ser capaz de hacer muchas de las cosas que su marido le pidiera. Otro experto forense explicó por qué se podía afirmar que Mariluz había muerto ahogada. La presencia de estas diatomeas en estos órganos en una persona indica que ha existido un proceso en el cual se ha producido una inhalación de agua tan importante que se ha producido en vida. La Fiscalía y la acusación particular tenían claro la responsabilidad de cada protagonista. Todo encaja. Todos los elementos que hemos analizado y acreditado solo tienen una conclusión lógica y razonable: la participación de los acusados. No puede haber otra explicación. A Rosa la acusamos por ayudar a Santiago a trasladar el cuerpo de Mariluz viva y dejarla morir en la marisma. Yo entiendo que Santiago del Valle es autor del asesinato y entiendo que Rosa del Valle es cooperadora necesaria, pues coopera a la ejecución de un acto sin cuya colaboración o sin cuya cooperación no podría haberse ejecutado así. Los responsables de las defensas de Santiago e Isabel expusieron que no se había podido demostrar el asesinato ni la implicación de sus clientes. Es imposible que se pueda condenar a Santiago del Valle por delito de asesinato.
por la sencilla razón de que la acción de matar es arrojar supuestamente al estero del Rincón, porque yo no pongo en duda que la niña muera por ahogada, por ahogamiento. Las acusaciones no han podido probar la implicación consciente, directa, voluntaria de Rosa del Valle en un asesinato. Ni siquiera han podido probar la comisión de un asesinato en las circunstancias en que nos han referido. Sí sabemos que desde que prestó declaración en Cuenca ha mantenido siempre la misma versión y además afirma que esa es la verdad. Y la única verdad que al final sale a flote es lo poco que sabemos a ciencia cierta. Pero con todo, al final, el tribunal no dudó y emitió esta sentencia de culpabilidad. El tribunal ha decidido, en primer lugar, que debemos condenar y condenamos al procesado Santiago del Valle García como autor penalmente responsable de un delito de abuso sexual ya definido, concurriendo la circunstancia agravante de reincidencia a la pena de 3 años de prisión, y como autor de un delito de asesinato igualmente ya definido, no concurriendo circunstancias modificativas de la responsabilidad penal, a la pena de 19 años de prisión. En segundo lugar, que debemos condenar y condenamos a Rosa del Valle García como cómplice del citado delito de asesinato, no concurriendo circunstancias modificativas de la responsabilidad penal, a la pena de 9 años de prisión. Si te está gustando este podcast, si no te pierdes ningún episodio, ahora te lo puedes llevar contigo. Llévate su camiseta, su taza, su funda para el móvil y muchísimos más productos. Descubre merchapod.com, la ropa, los complementos, el merchandising de tu podcast favorito. Sigue el enlace que encontrarás en la bio y llévate el diseño que más te guste, para ti o para regalar a otro oyente de este podcast como tú. Compra el merchandising del podcast que más escuchas y ayuda a que más capítulos como este sean posibles. Pásate por merchapod.com, repito, merchapod.com, y conviértete en uno de los nuestros. Recuerda, merchapod.com.